El sol de la tarde pintaba sombras alargadas por los pasillos vacíos de la Escuela Municipal Santa Clara. En el silencio que seguía al último timbre, Ana permanecía en su lugar favorito, la biblioteca. A sus 12 años prefería la compañía de los libros al bullicio del patio durante el recreo. Sus dedos delicados se deslizaban por los lomos polvorientos, cada título una promesa de nueva aventura. Aquella tarde en particular, algo era diferente. Un brillo dorado llamó su atención a través de la ventana, como un guiño del propio sol. Provenía del jardín abandonado, donde solo el conserje ocasionalmente cortaba el césped alto. Ana dudó. No debía salir de la biblioteca, pero ese brillo parecía invitarla. Con pasos cautelosos, cruzó el pasillo. Sus zapatos negros producían un eco suave contra el suelo de madera vieja. El jardín estaba silencioso, salvo por el susurro de las hojas en la brisa otoñal. Allí, entre las flores silvestres, una pequeña llave de latón brillaba como si acabara de ser pulida. «Qué extraño», murmuró Ana, recogiendo la llave. Era sorprendentemente cálida al tacto, como si hubiera absorbido todo el calor del sol de la tarde. Tenía grabados delicados que formaban pequeñas estrellas a lo largo de su eje. Fue entonces cuando notó algo aún más curioso. Una puerta que nunca había visto antes, medio escondida entre enredaderas trepadoras. Estaba en un lateral del edificio, bajando unos escalones de piedra desgastados por el tiempo. Ana sabía que no debía. Sabía que era hora de ir a casa, que su madre estaría preocupada. Pero esa puerta parecía haber aparecido especialmente para ella. La llave encajó en la cerradura como si hubiera sido hecha exactamente para ese momento. Con un suave clic y un prolongado crujido, la puerta se abrió, revelando unas escaleras que descendían hacia la oscuridad. Ana sacó su celular y encendió la linterna. El haz de luz reveló paredes de piedra antigua y telarañas que bailaban con su paso. El aire estaba cargado con el olor de libros viejos y madera envejecida. Cada paso resonaba, como si el propio lugar respirara con su presencia. La llave encajó en la cerradura como si hubiera sido hecha exactamente para ese momento. Con un suave clic y un prolongado crujido, la puerta se abrió, revelando unas escaleras que descendían hacia la oscuridad. Ana sacó su celular y encendió la linterna. El haz de luz reveló paredes de piedra antigua y telarañas que bailaban con su paso. El aire estaba cargado con el olor de libros viejos y madera envejecida. Cada paso resonaba, como si el propio lugar respirara con su presencia. En el centro del escenario, sobre un pedestal de mármol negro, una vela dorada brillaba suavemente. Sus lados estaban decorados con símbolos extraños que parecían cambiar de forma cuando Ana parpadeaba. La llama, aunque no había viento, bailaba con un ritmo propio, proyectando sombras que por un instante, solo un instante, parecieron formar figuras en las paredes. Ana dio un paso hacia adelante y el suelo de madera antigua crujió bajo sus pies. Polvo danzaba en la luz que entraba por pequeñas grietas en el techo, creando haces dorados que cortaban el aire como rayos de sol submarinos. Todo el lugar parecía vibrar con una energía antigua y misteriosa, como si hubiera esperado mucho tiempo por este momento. «¿Hola?» Su voz salió más baja de lo que pretendía, engullida por la vastedad del espacio. El eco repitió su llamado, transformándolo en un susurro que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Fue entonces cuando notó algo moviéndose en las sombras, algo que no debería moverse, algo que hizo que su corazón se acelerara y sus manos temblaran ligeramente. Las sombras en las paredes realmente se estaban moviendo. Ana dio otro paso hacia el escenario, con los ojos fijos en la vela dorada que seguía bailando su danza silenciosa. Una parte de ella le decía que corriera, que regresara a la seguridad de la biblioteca, pero otra parte
La parte que siempre había soñado con aventuras mágicas en las páginas de los libros la impulsaba a seguir adelante. Ana se acercó a la vela dorada, sus pasos resonando en el teatro vacío. La llama continuaba su danza hipnótica, proyectando sombras cada vez más intrigantes en las paredes. Había algo casi musical en la forma en que la luz titilante jugaba con la oscuridad. «No toques eso». Una voz grave e irritada resonó por el teatro, haciendo que Ana diera un salto hacia atrás. De las sombras más profundas emergió una figura peculiar. Parecía estar hecha enteramente de humo oscuro, con ojos que brillaban como brasas y un bigote pomposo que se retorcía mientras hablaba. «Señor Carbón, no la asuste así». Una segunda voz, suave como la seda, flotó en el aire. Una pequeña mariposa hecha de luz plateada apareció, posándose delicadamente en el hombro de Ana. «Me llamo Lila, y ese gruñón de allí es el señor Carbón, guardián del teatro de las sombras». Ana parpadeó varias veces, intentando procesar lo que veía. ¿Una mariposa de luz? ¿Una sombra parlante con bigote? «Yo debo estar soñando», murmuró. «Oh no, querida», rió Lila, un sonido como campanillas distantes. «Esto es muy real, y tú has sido elegida». El señor Carbón resopló, una nube de humo oscuro escapando de sus narices sombrías. ¿Elegida? ¿Ella? Ni siquiera puede sostener su propia sombra en pie. ¿Elegida para qué?, preguntó Ana, su voz un poco más firme ahora. La presencia reconfortante de Lila le daba valor. La mariposa luminosa voló hasta la vela dorada. Este es el corazón del teatro. Durante siglos ha alimentado las historias que cobran vida aquí, pero está debilitándose. Necesitamos una nueva historia, una historia lo suficientemente poderosa para mantener vivo al teatro. «Y solo tenemos 3 noches», completó el señor Carbón, su voz cargada de preocupación bajo su tono gruñón. 3 noches antes de que las últimas sombras se desvanezcan para siempre. Ana observó las paredes del teatro. Ahora podía verlo con claridad. Las sombras formaban escenas completas. Caballeros en batalla, dragones volando, princesas danzando. Pero estaban desvanecidas, como fotografías antiguas expuestas al sol. Pero, ¿por qué yo?, preguntó Ana con la voz temblando ligeramente. Lila voló en círculos suaves a su alrededor. «Porque tienes el don. Vemos cómo tus ojos brillan cuando lees, cómo tu mente baila con las posibilidades. Llevas historias dentro de ti, Ana. Solo necesitas encontrar el valor para contarlas». «Eso si no lo arruina todo primero», murmuró el señor Carbón. Pero había un brillo diferente en sus ojos de brasa. Fue entonces cuando Ana notó algo nuevo. Un espejo ornamentado que seguramente no estaba allí antes. Su superficie ondulaba como agua bajo la luz de la vela, reflejando no el teatro, sino lugares lejanos y maravillosos. «El espejo de lo imaginario», explicó Lila, «puede llevarte a lugares extraordinarios donde encontrarás inspiración para tu historia». Ana dio un paso hacia el espejo, fascinada. En la superficie líquida vio bosques de árboles cantores, castillos en las nubes y criaturas que desafiaban la imaginación. 3 noches, repitió el señor Carbón. 3 oportunidades para salvar siglos de historias. O ver todo esto, gesticuló hacia el teatro con sus manos sombrías. Desaparecer para siempre. Ana miró sus propias manos, luego la vela dorada y finalmente el espejo mágico. Su corazón latía rápido, dividido entre el miedo y la emoción. Una parte de ella quería correr de vuelta a la seguridad de su vida normal, pero otra parte... «¿Y bien?», preguntó Lila suavemente. «¿Estás lista para tu propia aventura?». Todo el teatro pareció contener la respiración, esperando su respuesta. Incluso las sombras en las paredes habían detenido su eterna danza para observar. Ana cerró los ojos, respiró hondo y cuando los abrió de nuevo,
Había una nueva determinación en su mirada. El espejo de lo imaginario pulsaba con una luz suave, sus bordes dorados centelleando como estrellas fugaces. Ana estaba frente a él, observando las imágenes que danzaban en su superficie líquida. Bosques de cristal, océanos de nubes, montañas que flotaban en el aire. Cada reflejo es un portal, explicó Lila, posándose en el hombro de Ana. Un camino hacia mundos donde nacen las historias. El señor Carbón se materializó junto a ellas, su forma sombría más definida ahora. Pero ten cuidado, niña. Cada mundo tiene sus propias reglas, sus propios peligros. No es un paseo por el parque. Ana tocó la superficie del espejo con la punta de los dedos. Estaba tibia y vibraba levemente, como la piel de un tambor tocado a lo lejos. ¿Cómo sabré a dónde ir? El espejo lo sabe, dijo Lila. Te mostrará los caminos que tu historia necesita recorrer. En ese momento, una de las imágenes en el espejo creció, dominando toda la superficie. Un bosque donde los árboles brillaban con luces de colores y notas musicales flotaban en el aire como burbujas de jabón. El bosque de las notas cantoras, susurró el señor Carbón, con un raro tono de reverencia en su voz ronca. Un buen comienzo, si sobrevives. Señor Carbón. Lila lo reprendió, sus alas centelleando con indignación. Se volvió hacia Ana. No lo escuches, querida. El bosque es mágico, no peligroso. Bueno, no muy peligroso. Ana dio un paso hacia atrás, la duda creciendo en su pecho. Tal vez no soy la persona adecuada para esto. Yo nunca tuviste el valor de mostrar tus historias a nadie, completó Lila suavemente. ¿Nunca creíste que eran lo suficientemente buenas? Ana asintió sorprendida. ¿Cómo lo sabes? Porque esa es la razón por la que estás aquí, respondió la mariposa de luz. El teatro no elige solo narradores de historias, Ana. Elige a aquellos que necesitan descubrir su propia historia. Todo el teatro pareció suspirar, un sonido antiguo y lleno de recuerdos. Las sombras en las paredes bailaron más rápido, como si estuvieran de acuerdo. ¿Y si fallo?, preguntó Ana, con una voz pequeña en el vasto espacio. El señor Carbón flotó hasta quedar cara a cara con ella. Entonces el teatro desaparecerá. Siglos de historias se perderán. Lila y yo dejaremos de existir, sin presión. Su bigote sombrío se retorció en una sonrisa irónica. Lo que el señor Carbón está intentando decir, interrumpió Lila, lanzándole una mirada severa al guardián, es que creemos en ti. Y lo más importante, necesitas creer en ti misma. Ana miró de nuevo al espejo, donde el bosque de las notas cantoras continuaba su espectáculo silencioso de luz y música. Era aterrador, sí, pero también era mágico, exactamente como las historias que siempre había soñado contar. 3 noches, dijo, más para sí misma que para sus nuevos compañeros. 3 oportunidades para salvar el teatro. Y encontrar tu voz, agregó Lila suavemente. Ana enderezó los hombros y respiró hondo. ¿Qué necesito hacer? Primero, dijo el señor Carbón, necesitas esto. Extendió una mano sombría y en ella se materializó un pequeño cuaderno de cuero con las mismas marcas doradas de la vela mágica. Para anotar tus descubrimientos, explicó Lila. Cada mundo te dará una pieza del rompecabezas. Juntas, formarán tu historia. Ana tomó el cuaderno. Era sorprendentemente ligero y las páginas parecían emitir un brillo propio. Ahora, dijo el señor Carbón, es hora de partir. El espejo comenzó a pulsar con más fuerza, su superficie ondulando como un lago bajo la lluvia. La imagen del bosque se volvió más nítida, más real. Ana podía escuchar ahora muy suavemente el sonido de la música que flotaba entre los árboles. Recuerda, dijo Lila, volando para quedar a la altura de los ojos de Ana, no estás sola en este viaje.
Ana asintió, apretando el cuaderno contra su pecho. Con una última mirada hacia el teatro, las cortinas rojas, la vela dorada, las sombras danzantes en las paredes, dio un paso hacia el espejo. La superficie líquida se abrió como un velo, y Ana se sumergió en su primera aventura. El mundo giró en un remolino de colores antes de que Ana aterrizara suavemente sobre un tapete de musgo luminiscente. El bosque de las notas cantoras era aún más extraordinario de cerca. Los árboles brillaban con luces que cambiaban de color al ritmo de una melodía distante, y notas musicales flotaban por el aire como luciérnagas perezosas. Es increíble, susurró Ana, su corazón acelerándose con el encanto del lugar. Cada paso que daba producía una nota musical diferente, transformando su caminar en una pequeña melodía. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Una voz angustiada rompió la sinfonía del bosque. Ana corrió en dirección al sonido, sus pisadas creando una secuencia agitada de notas. Detrás de un grupo de arbustos centelleantes, encontró una figura peculiar. Un hada del tamaño de su mano, con alas de cristal y cabello que cambiaba de color como un arco iris líquido. Estaba enredada en un amasijo de lianas musicales. «Oh, gracias a las estrellas cantoras», exclamó el hada al ver a Ana. «Soy Melody, guardiana del gran arpa». O lo era, hasta que ese cuervo horrible me la robó. Ana ayudó a Melody a liberarse de las lianas. «¿Qué cuervo?» «El cuervo gigante de la montaña melodiosa», explicó Melody, ajustando sus alas arrugadas. «Robó el arpa mágica que mantiene la armonía del bosque. Sin ella, las melodías están empezando a desafinar y pronto toda la magia comenzará a desvanecerse». Como para confirmar sus palabras, uno de los árboles cercanos emitió una nota desafinada, sus luces parpadeando irregularmente. «Necesito recuperarla», continuó Melody. «Pero el cuervo es enorme y yo soy... bueno», señaló su tamaño diminuto. Ana miró el cuaderno en sus manos, luego a la hada. «Puedo ayudar», ofreció, sorprendida por su propia valentía. Los ojos de Melody brillaron como estrellas fugaces. «Harías eso, pero debo advertirte, el cuervo gigante es muy astuto. Le encantan los desafíos musicales y nunca entrega nada sin un duelo de melodías». «¿Duelo de melodías?» Ana tragó saliva. «Pero no sé cantar». «Ah, pero en el bosque de las notas cantoras todos saben», sonrió Melody. «Solo necesitas encontrar tu propia música». Juntas siguieron un sendero de notas musicales que flotaban cada vez más alto, llevándolas a una montaña cristalina que parecía vibrar con música propia. En la cima, un nido gigantesco relucía bajo la luz eternamente crepuscular del bosque. «Allí», susurró Melody, señalando algo que brillaba en el nido. «El arpa». Un batir de alas ensordecedor llenó el aire y una sombra inmensa las cubrió. El cuervo gigante aterrizó frente a ellas, sus plumas negras reflejando todos los colores del bosque. Sus ojos, del tamaño de platos, se fijaron en Ana. «Una visitante», su voz retumbó como un trueno musical. «¿Has venido a probar suerte con el arpa pequeña?» Ana tembló, pero se mantuvo firme. He venido a desafiarte a un duelo de melodías». El cuervo echó la cabeza hacia atrás y rió, un sonido que resonó por todo el bosque. «Hace siglos que nadie me desafía. Acepto, pequeña soñadora, pero si pierdes te quedarás aquí para siempre, cantando en mi coro de sombras». Ana miró a Melody, quien asintió alentadoramente. Todo el bosque pareció contener la respiración, esperando el duelo que estaba a punto de comenzar. Las notas musicales flotantes se reunieron a su alrededor, como un público centelleante. Era hora de que Ana descubriera su propia música. El cuervo gigante comenzó su canto, una melodía profunda y poderosa que hizo vibrar toda la montaña. Las notas flotaban a su alrededor como pequeños cometas negros, tejiendo patrones complejos en el aire.
Era una música antigua, llena de secretos y sombras. Ana sintió su corazón acelerarse. ¿Cómo podría competir con algo tan grandioso? Sus manos temblaban mientras sostenía el cuaderno mágico. «Recuerda», susurró Melody a su lado, «en el bosque de las notas cantoras, la música viene del alma». Ana cerró los ojos. Pensó en todas las historias que guardaba dentro de sí, en los personajes que vivían en su imaginación, en las aventuras que soñaba contar. Y entonces, sin darse cuenta, empezó a cantar. Era una melodía sencilla al principio, tímida como ella misma, pero poco a poco fue creciendo, ganando fuerza. Las notas que flotaban por el bosque comenzaron a gravitar hacia ella, danzando a su alrededor en espirales coloridas. El cuervo detuvo su canto, sorprendido. La música de Ana no era grandiosa ni imponente como la suya, pero tenía algo diferente. Era sincera, llena de sueños y posibilidades. «Interesante», murmuró el cuervo, inclinando su cabeza gigantesca. «Continúa». Animada, Ana dejó que la música fluyera con más libertad. Cantó sobre una niña que tenía miedo de mostrar quién era, sobre mundos mágicos escondidos en sótanos olvidados, sobre amigos hechos de luz y sombra. Sus notas eran como pequeñas estrellas, brillando con luz propia. Todo el bosque parecía cantar con ella ahora. Los árboles pulsaban al compás de su melodía y hasta las lianas musicales se movían como si danzaran. Cuando la última nota se disolvió en el aire, hubo un momento de silencio absoluto. El cuervo gigante miraba a Ana con sus enormes ojos, ahora llenos de una sabiduría antigua. «En todos estos siglos», dijo finalmente, «nadie había cantado una historia así. No solo creaste música, pequeña soñadora, creaste magia». Con un suave movimiento de su ala, el cuervo trajo el arpa mágica hacia ellas. El instrumento estaba hecho de cristal y luz, con cuerdas que parecían tejer la propia aurora boreal. «El arpa es tuya, Melody», dijo el cuervo. «Y en cuanto a ti, Ana, lleva esto». Con su enorme pico, arrancó delicadamente una de sus plumas, que brillaba como obsidiana bajo la luz del bosque. «Para que recuerdes que las mejores historias son aquellas que vienen del corazón». Ana tomó la pluma, maravillada por su brillo iridiscente. Al tocarla contra su cuaderno mágico, la pluma se disolvió en tinta brillante, escribiendo por sí sola: «El valor de ser quienes somos es la primera página de toda gran historia». «¡Lo lograste!». Melody voló en círculos alegres alrededor de Ana, dejando rastros de luz colorida en el aire con sus alas. «No solo recuperaste el arpa, sino que descubriste algo aún más importante». «¿Qué?», preguntó Ana, todavía admirando las palabras mágicas en su cuaderno. «Tu voz», sonrió Melody. «Tu verdadera voz». De repente, el aire a su alrededor comenzó a centellear, y Ana sintió el tirón familiar del espejo de lo imaginario, llamándola de regreso. «Ve», dijo el cuervo gigante, «otras aventuras te esperan. Pero recuerda, la música que descubriste aquí siempre estará contigo». Ana apenas tuvo tiempo de despedirse con un gesto, antes de que el mundo girara de nuevo en un caleidoscopio de colores y sonidos. Cuando abrió los ojos, estaba de vuelta en el Teatro de las Sombras. Lila y el señor Carbón la esperaban, y hasta el gruñón guardián parecía impresionado con el brillo en sus ojos. «Bueno», dijo él, intentando ocultar una sonrisa bajo su bigote sombrío, «parece que no eres tan torpe como pensé». Ana sonrió, apretando el cuaderno contra su pecho. Había pasado una noche, pero ahora sabía. Su historia apenas comenzaba. El espejo de lo imaginario onduló nuevamente, esta vez revelando un mundo diferente. Un palacio de cristal flotante, donde cada superficie reflejaba no solo imágenes, sino también recuerdos y sueños. «El reino de los reflejos perdidos», anunció Lila, con sus alas centelleando de preocupación. «Un lugar donde los espejos guardan más que simples reflejos».
Ana se acercó al espejo, observando el palacio cristalino que giraba suavemente en el aire. ¿Qué encontraré allí? La segunda parte de tu historia, respondió el señor Carbón. Pero cuidado, no todos los reflejos muestran lo que queremos ver. Antes de que Ana pudiera preguntar más, el espejo la absorbió. Esta vez, la travesía fue como sumergirse en un lago de plata líquida. Cuando emergió, estaba en un salón inmenso cuyas paredes estaban hechas enteramente de espejos. Cada espejo mostraba una escena diferente. Algunos revelaban momentos del pasado, otros mostraban sueños no realizados y algunos parecían contener mundos enteros dentro de sus marcos dorados. «Hola», llamó Ana, su voz resonando infinitamente en los reflejos. «Bienvenida», respondió una voz joven y clara. Un chico aproximadamente de su edad emergió de uno de los espejos. Parecía estar hecho parcialmente de luz y reflejos, como si no fuera completamente sólido. «Soy Orin, el príncipe aprisionado». «¿Aprisionado?», preguntó Ana, notando cómo parecía flotar levemente por encima del suelo. «Una antigua maldición», explicó Orin, su sonrisa triste creando ondulaciones en el aire a su alrededor. «Fui transformado en un reflejo por negarme a enfrentar mis propios miedos. Ahora estoy atrapado entre los espejos, hasta que alguien resuelva el enigma del espejo maestro». Ana miró alrededor del salón. En el centro, un espejo más grande que todos los demás se alzaba desde el suelo hasta el techo. Su superficie estaba oscura, como un lago a medianoche. «El espejo maestro muestra nuestra verdadera esencia», dijo Orin. «Para romper la maldición, necesito enfrentar mi reflejo verdadero. Pero tienes miedo de lo que vas a ver», completó Ana suavemente. Orin asintió, sus facciones ondulando como agua perturbada. «He intentado innumerables veces, pero siempre huyo antes de ver el reflejo completo». Ana se acercó al espejo maestro, sintiendo su corazón acelerarse. En la superficie oscura comenzaron a moverse sombras, como nubes antes de una tormenta. «Tal vez», dijo ella, recordando su experiencia en el bosque de las notas cantoras, «podemos enfrentarlo juntos». Orin flotó hasta ella, vacilante. «¿Harías eso?». Ana extendió su mano. Orin entrelazó sus dedos translúcidos con los de ella y juntos dieron un paso hacia el espejo. La superficie oscura comenzó a aclararse, revelando no solo sus reflejos, sino todas sus inseguridades, miedos y sueños. Ana se vio a sí misma, pequeña, tímida, llena de historias que tenía miedo de contar. Vio a Orin, un príncipe que temía no ser lo suficientemente fuerte para su reino. Pero también vio algo más. Vio valentía en su timidez, fuerza en su gentileza y historias esperando ser contadas en sus silencios. «Mira», le susurró a Orin, «no son solo nuestros miedos, son nuestras posibilidades». Una luz dorada comenzó a emanar del espejo, envolviendo a Orin. Poco a poco, su cuerpo translúcido se volvió sólido, hasta que estuvo completamente real, sus pies finalmente tocando el suelo. «Lo lograste», exclamó, sus palabras ahora sonando claras y verdaderas, sin el eco etéreo de antes. «Me liberaste». Ana sonrió, pero antes de que pudiera responder, sintió el llamado del teatro de las sombras. Era hora de partir. «Espera», dijo Orin. Tocó uno de los espejos más pequeños, que se disolvió en su mano como rocío, transformándose en un pequeño cristal. «Llévate esto, para recordar que nuestros reflejos más verdaderos son aquellos que compartimos con amigos». El cristal, al tocar el cuaderno de Ana, se transformó en palabras centelleantes. «En el espejo de nuestro valor, encontramos historias que necesitan ser contadas». El mundo comenzó a girar nuevamente, y Ana se encontró de regreso en el teatro, más cerca que nunca de descubrir su verdadera historia. El teatro de las sombras parecía más oscuro cuando Ana regresó.
Las sombras en las paredes se movían más lentamente, como si estuvieran cansadas, y la vela dorada en el centro del escenario titilaba débilmente. 2 noches han pasado, anunció el señor Carbón, su forma sombría pareciendo más tenue que antes. Y todavía no tenemos una historia completa. Pero está progresando, protestó Lila, aunque sus alas de luz también parecían menos brillantes. Ana descubrió su voz en el bosque de las notas cantoras y enfrentó sus miedos en el reino de los reflejos. Ana abrió su cuaderno mágico, las palabras escritas por la pluma del cuervo y el cristal de Orín brillando suavemente en las páginas. «Estoy intentando», dijo con la voz temblorosa. «Pero, ¿y si no es suficiente? ¿Y si no es suficiente?», imitó el señor Carbón con tono mordaz. «Tal vez el teatro cometió un error. Tal vez necesitábamos a alguien más valiente, más decidido. Alguien que no cuestione cada paso que da». Las palabras golpearon a Ana como un puñetazo. Cerró el cuaderno con fuerza, sintiendo lágrimas formarse en sus ojos. «Tienes razón. No soy una heroína. No soy especial. Solo soy yo. Señor Carbón». Lila voló hacia el guardián, sus alas chispeando con indignación. «¿Cómo te atreves?». Pero el guardián de las sombras continuó, con voz cortante. «El teatro está muriendo, Lila. Mira a tu alrededor. Las sombras están desapareciendo. Pronto no quedará nada más que oscuridad». Ana miró las paredes. Era cierto. Las escenas que antes danzaban vibrantes, ahora apenas se movían, como pinturas descoloridas por el tiempo. Incluso el espejo de lo imaginario parecía menos brillante, su superficie turbia como un día nublado. «Tal vez», comenzó Ana, su voz pequeña en el teatro cada vez más oscuro. «Tal vez debería rendirme, encontrar a alguien más adecuado para salvar el teatro». «No», la voz de Melody resonó en el teatro. La pequeña hada del bosque de las notas cantoras apareció de la nada, su brillo colorido iluminando el espacio a su alrededor. «No puedes rendirte». «¿Melody?». Ana parpadeó sorprendida. «¿Cómo estás aquí?». «La música que descubrimos juntas me trajo», explicó el hada. «Y no vine sola». Una luz plateada brilló en uno de los espejos y Orin emergió, ahora completamente sólido y real. «Venimos a ayudar», dijo con una sonrisa gentil. «Miren nada más», resopló el señor Carbón. «Necesita que otros luchen sus batallas». «No», dijo Orin con firmeza. «Ella nos inspiró a luchar nuestras propias batallas. Ana me ayudó a enfrentar mis miedos, a ver más allá del reflejo. Y me enseñó que la verdadera música viene del alma», completó Melody. «Eso no es debilidad, señor Carbón. Es el tipo más raro de magia». Ana miró a sus nuevos amigos, sintiendo que algo crecía en su pecho. No era exactamente valentía, pero era igual de poderoso. Era la certeza de que no estaba sola. «Una noche», dijo, enderezando los hombros. «Aún nos queda una noche, y prometo que no me rendiré». El espejo de lo imaginario pulsó suavemente, como si respondiera a su determinación. Una nueva imagen comenzaba a formarse en su superficie. Un desierto infinito donde las dunas se movían como olas doradas bajo un cielo de 1000 colores. «Las arenas del tiempo perdido», susurró Lila. «El último mundo antes de la historia final». Ana abrió su cuaderno una vez más, las palabras mágicas brillando como pequeños faros de esperanza. «Estoy lista», dijo, y esta vez su voz no tembló. El señor Carbón la observó con sus ojos de brasa, y por un momento, muy brevemente, una sonrisa apareció en su rostro sombrío. «Veremos», dijo simplemente. Todo el teatro pareció contener la respiración, esperando el próximo capítulo de esta historia que apenas comenzaba a contarse. «Antes de partir hacia las arenas del tiempo perdido», dijo Melody, volando en círculos pensativos alrededor de Ana, «necesitamos un plan». Orin asintió,
apoyándose en una de las antiguas butacas del teatro. Ese lugar es diferente de los otros. El tiempo no fluye normalmente allí. Ana miró a sus amigos reunidos. La pequeña hada musical, el príncipe de los espejos, la mariposa de luz y hasta el gruñón guardián de las sombras. Era extraño pensar que, hace solo 2 días, su única compañía eran los libros de la biblioteca. ¿Qué saben sobre las arenas del tiempo?, preguntó abriendo su cuaderno mágico. Es el hogar del gran dragón Kalan, explicó Lila, posándose en la página abierta. Él guarda el reloj de la creación, un artefacto poderoso que puede dar vida eterna a las historias. Pero nunca lo entrega fácilmente, completó el señor Carbón. Kalan es conocido por sus enigmas imposibles. Melody voló hasta el espejo de lo imaginario, observando las dunas doradas que se movían en su superficie. Dicen que puede ver a través del tiempo. Pasado, presente y futuro son como páginas de un libro para él. Y siempre exige un precio, agregó Orin suavemente. Algo precioso, un recuerdo importante. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Un recuerdo? Lo más valioso que tenemos, confirmó el señor Carbón con una voz sorprendentemente suave. Así es como mantiene funcionando el reloj, con recuerdos preciosos ofrecidos libremente. Ana pensó en sus propios recuerdos, las noches en que su madre le leía, los momentos tranquilos en la biblioteca, el primer libro que escribió secretamente en su diario. ¿Cuál de ellos estaría dispuesta a sacrificar? Como si leyera sus pensamientos, Orin se acercó. No estás sola en esto, Ana. Todos tenemos recuerdos para ofrecer. Pero es mi misión, protestó ella. No puedo pedirles que sacrifiquen sus recuerdos por mí. Melody soltó una risa musical. No lo estás pidiendo, lo estamos ofreciendo. Porque creemos en ti y en la historia que necesita ser contada. Además, agregó Lila, las mejores historias son aquellas que se comparten. ¿No es así, señor Carbón? El guardián de las sombras bufó, pero había un brillo diferente en sus ojos de brasa. Supongo que sí, refunfuñó. E imagino que también tengo algunos recuerdos que puedo prestar. Ana sintió lágrimas en los ojos, pero esta vez eran de gratitud. Gracias, susurró. A todos ustedes. Nada de llantos todavía, interrumpió el señor Carbón. Guarda las lágrimas para cuando realmente las necesites. Orin sacó el mapa encantado de su bolsillo, aquel que había traído del reino de los reflejos. Bajo la luz de la vela dorada, nuevos detalles aparecieron en su superficie. Miren, dijo, señalando un punto brillante en el centro del desierto. El templo del tiempo es donde Kalan guarda el reloj. Y estos símbolos, agregó Melody, indicando marcas musicales que danzaban alrededor del mapa. Son antiguas canciones de poder. Podrían ayudarnos a cruzar las dunas con seguridad. Ana observó el mapa, sintiendo una nueva determinación crecer en su pecho. Con amigos como estos a su lado, tal vez, solo tal vez, podría completar su misión. Entonces, dijo cerrando el cuaderno y mirando hacia el espejo de lo imaginario, ¿vamos a visitar a un dragón? Las arenas del tiempo perdido esperaban al otro lado del espejo, doradas y misteriosas. Era hora de que comenzara la última aventura. El desierto era infinito. Dunas doradas se movían como olas bajo un cielo que cambiaba constantemente de color, pasando por tonos que Ana ni siquiera sabía que existían. El aire estaba cargado con el propio tiempo. Podía sentirlo fluir a su alrededor como agua. Las canciones de poder, recordó Melody, consultando el mapa. Necesitamos cantarlas para encontrar un camino seguro. Ana observó las notas musicales que flotaban sobre el pergamino. Con su nueva confianza adquirida en el bosque de las notas cantoras, comenzó a entonar la melodía. Orin y Melody se unieron a ella,
sus voces entrelazándose en el aire pesado del desierto. A medida que cantaban, un camino comenzó a formarse entre las dunas, un sendero de arena cristalizada que brillaba como diamantes bajo el sol multicolor. «El templo», señaló Orin. En el horizonte, una estructura majestuosa emergía de la arena, un templo hecho enteramente de relojes de todos los tamaños y épocas. Sus manecillas giraban a diferentes velocidades, creando una danza hipnótica del tiempo. Cuando alcanzaron los escalones del templo, un rugido profundo hizo vibrar la propia arena. Una sombra inmensa cubrió al grupo y Kalan, el gran dragón del tiempo, aterrizó frente a ellos. Sus escamas estaban hechas de diminutas clepsidras, cada una conteniendo un momento diferente del tiempo. Sus ojos eran como remolinos dorados, antiguos y sabios. «Bienvenidos, viajeros». Su voz era como el propio tiempo, antigua y eterna. «Han venido en busca del reloj de la creación». Ana dio un paso al frente, intentando controlar el temblor en sus piernas. «Sí, lo necesitamos para salvar el teatro de las sombras». «Ah», Kalan inclinó su majestuosa cabeza. «El teatro donde las historias cobran vida. Un lugar precioso, sin duda. Pero el reloj tiene su precio». «Recuerdos», dijo Ana. «Lo sabemos». El dragón sonrió, revelando dientes que parecían hechos de cristal del tiempo. «No solo recuerdos, pequeña narradora, los más preciados, aquellos que los hacen ser quienes son». Elevó una garra y un espejo de arena se formó en el aire. En él, Ana vio reflejos de sus recuerdos más queridos. Su madre leyendo historias antes de dormir, su primer día en la biblioteca, el momento en que descubrió que podía crear sus propios mundos a través de las palabras. «Elige», dijo Kalan, «pero elige sabiamente, pues una vez entregado, el recuerdo se convertirá en parte del reloj para siempre». Ana miró a sus amigos. Cada uno de ellos estaba listo para ofrecer sus propios recuerdos preciados. Pero algo en la mirada del dragón le decía que esta era una elección que debía hacer sola. «Antes», dijo, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza en su voz, «tengo preguntas». El dragón arqueó una ceja hecha de arena dorada. «Las 3 preguntas tradicionales, entonces. Si respondes correctamente a todas, podrás hacer tu elección. Si fallas», señaló las dunas infinitas a su alrededor. El viento del desierto sopló con más fuerza, llevando granos de tiempo en su torbellino. Era hora de la última prueba. Kalan se alzó en toda su majestuosidad, sus escamas de reloj de arena brillando bajo el cielo multicolor. «Primera pregunta». Su voz resonó a través del tiempo. «¿Qué es más valioso, una historia que nunca se ha contado o un recuerdo que nunca será olvidado?» Ana pensó en todas las historias que guardaba dentro de sí, en aquellas que tenía miedo de compartir. También pensó en los recuerdos preciosos que la habían llevado hasta allí. «Una historia no contada», respondió finalmente, «porque mientras permanezca sin contar, nunca podrá convertirse en un recuerdo para alguien». El dragón inclinó la cabeza, aprobando. «Segunda pregunta. ¿Por qué bailan las sombras?» Esta era más difícil. Ana recordó el teatro de las sombras, al señor Carbón, a las historias que cobraban vida en las paredes. «Las sombras bailan», dijo, «porque son los sueños que la luz aún no ha alcanzado». Una sonrisa se formó en el rostro escamoso de Kalan. «Última pregunta. ¿Qué sacrificarías para salvar una historia?» Ana miró al espejo de arena, donde sus recuerdos más preciados seguían danzando. Se vio a sí misma de niña, acurrucada bajo las sábanas mientras su madre leía. Había una vez. Aquella primera chispa de magia que encendió su amor por las historias. «El recuerdo de cómo aprendí a amar las historias», respondió ella, con la voz temblando ligeramente. «Porque incluso sin recordar cómo comenzó, el amor seguiría allí». El dragón guardó silencio durante un largo momento.
El propio tiempo pareció contener la respiración. «Tus respuestas son sabias, joven narradora de historias», dijo finalmente. «El reloj de la creación es tuyo por derecho, pero primero…» Tocó el espejo de arena con una garra, y el recuerdo que Ana había elegido comenzó a brillar con más intensidad. «¿Estás segura?», preguntó suavemente. «Este recuerdo es el comienzo de todo lo que eres». Ana sintió lágrimas en los ojos, pero su voz fue firme cuando respondió. «Sí, porque algunas historias valen cualquier sacrificio». Con un movimiento gentil, Calán extrajo el recuerdo del espejo. Era como un hilo de luz dorada, brillando con todo el amor y la magia de aquella primera historia. «Está hecho», dijo el dragón, y el recuerdo se disolvió en el aire como arena al viento. Por un momento, Ana sintió un vacío extraño en su pecho. Sabía que algo precioso se había ido, aunque ya no podía recordar exactamente qué. Calán levantó una de sus garras cristalinas y el reloj de la creación se materializó en el aire. Era un objeto de belleza indescriptible, hecho de luz, tiempo e historias. «Úsalo con sabiduría», dijo el dragón, «pues ahora no solo cuentas historias, las traes a la vida». Ana tomó el reloj, sintiendo su poder palpitar como un corazón. Era hora de regresar al teatro y salvar todas las historias que aún esperaban ser contadas. El regreso a través del espejo de lo imaginario fue diferente esta vez. Ana podía sentir el peso del reloj de la creación en sus manos, pulsando con historias antiguas y nuevas, esperando cobrar vida. Cuando sus pies tocaron el suelo del teatro, su corazón casi se detuvo. El lugar estaba casi completamente oscuro. La vela dorada apenas brillaba, su llama reducida a una chispa temblorosa. Las sombras en las paredes estaban casi inmóviles, sus historias escapando como arena entre los dedos. «¿Llegamos a tiempo?», preguntó, su voz resonando en el espacio cada vez más vacío. El señor Carbón se materializó a su lado, su forma más transparente que nunca. «A duras penas, apenas nos mantenemos», dijo, su voz débil como humo al viento. Lila voló hacia ellos, sus alas de luz casi invisibles. «El teatro está muriendo». Ana levantó el reloj de la creación. Su suave brillo iluminó los rostros preocupados de sus amigos. Melody y Orin emergieron de sus propios pasajes mágicos, trayendo consigo los últimos vestigios de música y reflejos. «¿Qué debo hacer?», preguntó Ana, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus hombros. «Cuenta», susurró Lila. «Cuenta la historia que nació dentro de ti durante este viaje». Ana subió al escenario, sus manos temblando levemente mientras sostenía el reloj. Todo el teatro parecía contener la respiración, esperando. «¿Y si no es lo suficientemente buena?», su voz tembló. «¿Y si sacrificaste tu recuerdo más preciado por esto?», recordó Orin con gentileza. «No fue en vano». Ana miró su cuaderno mágico, a las palabras que brillaban en sus páginas. Palabras nacidas de su viaje a través de mundos mágicos, de amistades improbables, de valentía encontrada en los lugares más inesperados. El reloj de la creación pulsó en sus manos, como si respondiera a sus pensamientos. Y entonces, casi sin darse cuenta, Ana comenzó a contar. Su voz, fortalecida por la música del bosque de las notas cantoras, resonó en el teatro. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse más rápido, respondiendo a su historia. Habló sobre una niña que encontró magia en un sótano olvidado, sobre amigos hechos de luz y sombra, sobre un bosque donde los árboles cantaban y un reino donde los espejos guardaban secretos. A medida que su historia se desarrollaba, el reloj brillaba con más intensidad. Las sombras en las paredes cobraban vida, danzando y transformándose, ilustrando cada palabra que pronunciaba. La llama de la vela dorada creció, sus luces extendiéndose como estrellas por todo el teatro.
El señor Carbón recuperaba su solidez, Lila brillaba con más fuerza y toda la atmósfera del lugar pulsaba con magia renovada. Ana continuó contando, su voz más fuerte ahora, sus palabras tejiendo un tapiz de imaginación y posibilidades. Esta era su historia, no solo sobre su viaje, sino sobre todas las historias que esperaban ser contadas. Y el teatro escuchaba, respiraba y vivía a través de cada palabra. En el clímax de su narrativa, Ana sintió que su voz flaqueaba. Como una ola de oscuridad, el miedo que siempre había llevado dentro regresó con toda su fuerza. El teatro, que momentos antes pulsaba con vida renovada, tembló levemente. Yo no puedo, susurró, sus manos apretando el reloj de la creación. ¿Y si lo arruino todo? El señor Carbón avanzó por el escenario, su forma sombría ahora más nítida que nunca. ¿Entonces es esto? ¿Vas a rendirte ahora, después de todo? No es tan simple, respondió Ana con lágrimas corriendo por su rostro. No soy lo suficientemente fuerte. ¿Fuerte? El señor Carbón rió amargamente. Te enfrentaste al cuervo gigante con una canción, liberaste a un príncipe de su prisión de espejos, ofreciste tu recuerdo más preciado a un dragón. ¿Y ahora me dices que no eres fuerte? Lila voló hasta Ana, posándose suavemente en su hombro. A veces, dijo suavemente, la mayor fuerza está en admitir nuestro miedo y seguir adelante de todos modos. El reloj de la creación pulsaba en las manos de Ana, como si estuviera de acuerdo. En su superficie dorada podía ver reflejos de su viaje, la música del bosque, los espejos del palacio, las arenas del tiempo. «¿Pero y si fallo?», preguntó con una voz pequeña. «Entonces fallaremos juntos», respondió Melody, apareciendo en un brillo musical. «Como amigos», completó Orin, emergiendo de un espejo cercano. Ana miró a sus compañeros. El hada musical, el príncipe de los espejos, la mariposa de luz y el guardián de las sombras. Cada uno de ellos le había enseñado algo diferente sobre valentía, sobre amistad, sobre creer en sí misma. El teatro tembló nuevamente, más fuerte esta vez. Las sombras en las paredes comenzaban a desvanecerse, como pinturas bajo una lluvia intensa. «Es ahora o nunca», dijo el señor Carbón. «La elección es tuya, Ana. Siempre lo ha sido». Ana cerró los ojos, sintiendo el peso del reloj en sus manos, el calor de la vela dorada en su rostro, la presencia de sus amigos a su alrededor. Y entonces, en el silencio de su corazón, encontró algo nuevo. No era exactamente valentía ni confianza, pero algo igual de poderoso. Era su voz, su verdadera voz. Cuando abrió los ojos nuevamente, había una nueva determinación en su mirada. El miedo seguía allí, pero ahora era solo un elemento más de su historia, no su final. «Había una vez», comenzó con una voz clara y fuerte, «una niña que pensaba que no tenía historias que contar». Y el teatro, una vez más, comenzó a vivir. La historia fluía de Ana como un río de luz y sombras. El reloj de la creación en sus manos pulsaba en sintonía con cada palabra, trayendo sus memorias a la vida en las paredes del teatro. Había una vez una niña que pensaba que las historias eran solo para que otros las contaran. Su voz resonaba clara y fuerte, hasta que un día encontró una puerta que no debería existir. Las sombras en las paredes danzaban, recreando su viaje. El público mágico del teatro, sombras antiguas y nuevas, observaba en silencio reverente mientras la historia se desplegaba. Ana habló sobre el bosque de las notas cantoras, donde aprendió que cada corazón tiene su propia música. El cuervo gigante apareció en las sombras, su forma majestuosa proyectada en todo su esplendor, mientras notas musicales danzaban por el aire. Habló sobre el reino de los reflejos perdidos, donde descubrió que nuestros miedos son solo reflejos distorsionados de nuestra fuerza. Las paredes del teatro se transformaron en espejos infinitos,
cada uno mostrando un fragmento diferente de valentía. Y en las arenas del tiempo, continuó, con una voz suave pero firme, aprendí que a veces necesitamos dejar ir algo precioso para que algo nuevo pueda nacer. El reloj de la creación brilló con más intensidad y por un momento todos pudieron ver el recuerdo que ella había sacrificado. Una pequeña Ana, acurrucada bajo las sábanas, escuchando su primera historia. El recuerdo, aunque perdido para ella, ahora vivía eternamente en el teatro. El señor Carbón, Laila, Melody y Orin observaban maravillados mientras Ana tejía cada hilo de su aventura en una tapicería de palabras y magia. Todo el teatro pulsaba con vida renovada, las sombras más vibrantes que nunca. Pero el mayor descubrimiento, dijo Ana, su voz creciendo con emoción, fue que nunca estamos realmente solos en nuestro viaje, que los amigos pueden encontrarse en los lugares más improbables y que cada uno de nosotros lleva una historia que merece ser contada. A medida que hablaba, las sombras en las paredes comenzaron a moverse de manera diferente. No solo estaban recreando su historia, estaban respondiendo a ella, añadiendo sus propios elementos, transformándola en algo aún más grande. Era como si todas las historias contadas en el teatro se estuvieran entrelazando con la suya, creando una sinfonía de imaginación y posibilidades. El pasado y el presente danzaban juntos en las paredes, cada sombra contribuyendo con su propio capítulo a la gran narrativa. Y así, concluyó Ana, descubrí que no necesitamos ser extraordinarios para contar historias extraordinarias. Solo necesitamos ser fieles a quienes somos. El reloj de la creación emitió un último pulso de luz dorada y una ola de magia recorrió el teatro. Las cortinas rojas ondearon sin viento, la vela dorada ardió más brillante que nunca, y las sombras en las paredes adquirieron una nitidez y vivacidad que no tenían desde hacía siglos. El teatro no solo estaba salvado, estaba renacido. El silencio que siguió al final de la historia de Ana era diferente a cualquier otro que hubiera ocupado el teatro de las sombras. Era un silencio vivo, palpitante, lleno de magia y posibilidades. El reloj de la creación flotó de sus manos, girando suavemente en el aire. Sus manecillas se movían en patrones imposibles, tejiendo tiempo y magia en algo nuevo. «Mira», susurró Lila, con sus alas centelleando con intensidad renovada. Las sombras en las paredes no solo se estaban moviendo, se estaban transformando. Cada historia contada en el teatro comenzó a brillar con una luz propia, como constelaciones en un cielo nocturno. El teatro, explicó el señor Carbón, con una voz más suave que nunca, no es solo un lugar, es un portal entre el mundo de las historias y el nuestro. Ana observó maravillada mientras el propio espacio a su alrededor parecía respirar. El teatro ya no era solo un edificio antiguo, era un ser vivo, alimentado por siglos de imaginación y sueños. Y ahora, continuó Melody, eres parte de él. Tu historia se ha convertido en parte de su magia. El espejo de lo imaginario tembló y con un sonido cristalino se rompió en 1000 pedazos. Pero en lugar de caer, los fragmentos flotaron en el aire, cada uno reflejando un momento diferente del viaje de Ana. «El espejo se rompió», exclamó alarmada. Orin sonrió, tocando uno de los fragmentos flotantes. «Porque ya no lo necesitas. La magia que buscabas a través de él ahora vive dentro de ti». Como para confirmar sus palabras, los fragmentos del espejo comenzaron a brillar intensamente. Uno a uno se disolvieron en luz pura, fluyendo como un río plateado hacia el cuaderno mágico de Ana. Cuando lo abrió, descubrió que sus páginas ya no estaban en blanco. Estaban llenas de historias, no solo la suya, sino miles de ellas, esperando ser contadas. «El teatro eligió bien», dijo el señor Carbón, y por primera vez había una sonrisa genuina en su rostro sombrío.
Ana pasó los dedos por las páginas brillantes del cuaderno. Cada palabra pulsaba con vida propia, como si las historias no pudieran esperar para cobrar voz. «Entonces, ¿ha terminado?», preguntó ella, sintiendo una mezcla de alegría y melancolía. Lila voló en círculos suaves a su alrededor. Nada termina realmente en el teatro de las sombras. Una historia siempre lleva a otra. ¿Y ustedes? Ana miró a sus amigos mágicos. «Estamos donde siempre hemos estado», respondió Melody, «en las historias que llevas dentro de ti». El teatro brillaba ahora con una luz dorada, cada sombra más viva que nunca. Ana comprendió finalmente. No solo había salvado un teatro mágico, había descubierto su propia magia. Y esa era la mayor historia de todas. La hora de la despedida llegó como un susurro en el teatro renovado. Las sombras en las paredes danzaban con vigor renovado, contando 1000 historias simultáneamente. Pero Ana solo tenía ojos para sus amigos mágicos. «Es hora», dijo el señor Carbón, su forma sombría más nítida que nunca, contra el brillo dorado del teatro. «Cumpliste tu misión, Ana. El teatro vive». Melody voló hacia ella, dejando un rastro de notas musicales en el aire. «Pero recuerda, la música que descubrimos juntas siempre estará contigo. Solo cierra los ojos y escucha». La pequeña hada musical tocó el corazón de Ana con su varita centelleante. En ese instante, Ana escuchó la melodía del bosque de las notas cantoras resonando suavemente en sus pensamientos. Orin se acercó, su reflejo ahora perfectamente sólido. «El miedo a los espejos nunca desaparece completamente», dijo con una sonrisa gentil. «Pero ahora sabes que tu reflejo más verdadero es aquel que se atreve a soñar». Sacó un pequeño fragmento de espejo de su bolsillo, el último pedazo del espejo de lo imaginario, y se lo entregó a Ana. «Para que siempre recuerdes que las historias más importantes son las que nos muestran quiénes somos realmente». Lila se posó en el hombro de Ana, con sus alas de luz temblando suavemente. «No solo trajiste historias de vuelta al teatro», dijo la mariposa. «Trajiste esperanza, valentía, amor». «¿Cómo voy a continuar sin ustedes?», preguntó Ana, sintiendo lágrimas en los ojos. El señor Carbón flotó hacia ella, su eterno semblante gruñón suavizado por algo que parecía mucho a afecto. «¿Quién dijo que vas a continuar sin nosotros?». Con un movimiento de su mano sombría, tocó el cuaderno mágico de Ana. Las páginas brillaron, y en ellas aparecieron retratos vivos de todos ellos. Melody danzando entre notas musicales, Orin emergiendo de un espejo, Lila esparciendo luz, y hasta el señor Carbón con su pomposo bigote. «Ahora somos parte de tu historia», explicó Lila. «Y mientras sigas contando historias, seguiremos viviendo a través de ellas». Ana abrazó a cada uno de ellos, incluso al señor Carbón, quien fingió protestar pero devolvió el abrazo con sus sombras temblorosas. El teatro pulsaba a su alrededor, cada sombra en las paredes contando su propia versión de esta despedida. «Recuerda», dijo el señor Carbón con su voz ronca, «el teatro de las sombras siempre estará aquí para quienes saben dónde buscar. Y siempre habrá nuevas historias que contar», completó Melody. «Nuevos reflejos que descubrir», agregó Orin. «Y nueva luz que esparcir», finalizó Lila. Uno a uno comenzaron a disolverse, no hacia la nada, sino hacia las historias que ahora vivían dentro de Ana. Melody se transformó en una última melodía alegre, Orin en un destello plateado de espejo, Lila en un rayo de luz dorada. Por último, quedó el señor Carbón. «Fuiste la mejor narradora de historias que este teatro haya visto», dijo con una voz más suave que nunca. Y eso, su bigote sombrío se torció en una última sonrisa. «Es algo de lo que ni siquiera yo puedo quejarme». Y entonces, él también se fue,
convirtiéndose en parte de las sombras danzantes en las paredes, guardián eterno de las historias del teatro. Ana quedó sola en el escenario, pero su corazón estaba más lleno que nunca, porque ahora sabía que las mejores historias nunca realmente terminan, simplemente encuentran nuevas formas de ser contadas. Ana parpadeó y, de repente, estaba de vuelta en el sótano de la escuela. La luz de la tarde entraba por las pequeñas ventanas, transformando el polvo flotante en diminutas estrellas doradas. El teatro de las sombras había desaparecido. Donde antes estaba la puerta ornamentada, ahora solo había una pared común de ladrillos antiguos. Por un momento terrible, Ana pensó que todo había sido solo un sueño. Pero entonces sintió el peso del cuaderno mágico en sus manos y el calor de la vela dorada en su bolsillo. «Fue real», susurró, abriendo el cuaderno. Las páginas brillaban suavemente, llenas de historias esperando ser contadas. En la primera página, un dibujo en sombras mostraba a sus amigos mágicos, Melody danzando entre notas musicales, Orin sonriendo a través de un espejo, Lila esparciendo luz y el señor Carbón con su eterno semblante gruñón. La campana de la escuela sonó, anunciando el final de las clases. Arriba, pasos y voces llenaban los pasillos. El mundo real llamaba. Ana subió las escaleras, emergiendo en el pasillo principal. Todo parecía diferente ahora, aunque nada realmente había cambiado. O tal vez era ella quien había cambiado. En la biblioteca, su mesa favorita estaba como siempre, bañada por la luz dorada del atardecer. Pero esta vez, en lugar de esconderse detrás de los libros de otros, Ana abrió su propio cuaderno. «Había una vez», escribió, y las palabras brillaron suavemente en la página. «Un teatro donde las sombras danzaban». «¿Qué estás escribiendo?», preguntó una voz. Era Sara, una compañera de clase que Ana apenas conocía, que se había acercado sin que ella se diera cuenta. El viejo miedo intentó surgir, el miedo a compartir, a exponerse, a no ser lo suficientemente buena. Pero entonces, Ana recordó la música del bosque de las notas cantoras, el brillo del reino de los reflejos, la sabiduría de las arenas del tiempo. «Una historia», respondió, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza en su voz. «¿Quieres escucharla?». Sara se sentó, con los ojos brillando de curiosidad. Poco a poco, otros alumnos se acercaron, atraídos por la promesa de una historia. Mientras Ana comenzaba a narrar, algo mágico sucedió. Por un momento, en las sombras proyectadas por las estanterías de la biblioteca, podría jurar que vio un bigote sombrío contorsionándose en una sonrisa orgullosa. La vela dorada en su bolsillo se calentó suavemente, como si aprobara, y Ana supo, con absoluta certeza, que su verdadera historia apenas estaba comenzando. Los días en la Escuela Municipal Santa Clara nunca volvieron a ser los mismos después de que Ana comenzara a contar sus historias. La biblioteca, antes un refugio silencioso, se transformó en un lugar de encuentro donde la magia cobraba vida a través de sus palabras. Con cada historia que contaba, Ana sentía la presencia de sus amigos mágicos. La música de Melody resonaba en las risas de los niños que escuchaban. El brillo en los ojos de sus oyentes le recordaba la luz que Lila esparcía. El valor para compartir reflejaba las lecciones de Orin sobre los reflejos verdaderos, y en las sombras danzantes entre los estantes a veces captaba un atisbo del orgulloso bigote del señor Carbón. «¿Cómo inventas esas historias?», le preguntaban sus compañeros maravillados. Ana sonreía, tocando el cuaderno mágico. «No las invento», respondía. «Solo aprendí a escuchar las historias que siempre han estado aquí». Su profesora de literatura notó el cambio. «Tienes un don especial», le dijo un día, después de que Ana compartiera una historia sobre un bosque donde los árboles cantaban. «Deberías considerar participar en el concurso literario estatal». El viejo miedo intentó surgir, pero Ana ya sabía cómo transformarlo en valentía. Después de todo,
Había enfrentado a un cuervo gigante, liberado a un príncipe aprisionado y respondido los enigmas de un dragón. Con el apoyo de sus nuevos amigos de la escuela y la magia secreta que llevaba consigo, Ana comenzó a escribir su primera historia para el concurso. La vela dorada brillaba suavemente en su escritorio mientras trabajaba, y a veces, en las noches más silenciosas, podía escuchar la música distante del bosque de las notas cantoras. Sus historias comenzaron a extenderse más allá de los muros de la escuela. La bibliotecaria municipal la invitó a tardes de narración de cuentos. Niños más pequeños la buscaban en el recreo pidiendo: «Solo una historia más, por favor». Y Ana contaba. Contaba sobre mundos mágicos y amistades improbables, sobre valentía encontrada en los lugares más inesperados y sobre la magia que existe en cada corazón dispuesto a creer. El teatro de las sombras podría haber desaparecido del sótano de la escuela, pero su magia vivía a través de cada palabra que Ana compartía. Cada historia era una puerta hacia ese lugar especial, donde las sombras danzaban y los sueños cobraban vida. En su cuaderno mágico, nuevas historias seguían apareciendo, escritas con tinta que brillaba como estrellas. Ana sabía que eran regalos de sus amigos mágicos, recordatorios de que la magia nunca desaparece realmente, solo encuentra nuevas formas de existir. Y en las noches en que la luna brillaba exactamente de la manera correcta, cuando las sombras danzaban en las paredes de su habitación, Ana podía escuchar la voz ronca del señor Carbón. «Cuenta otra historia, pequeña soñadora. El mundo las necesita». Y así lo hacía, porque ahora sabía la verdad más importante de todas, que cada uno de nosotros lleva un teatro de sombras dentro, esperando solo el valor para abrir las cortinas y dejar que la magia comience.